Bueno, ¿les parece si les tengo un ejercicio más, si quieren, como para que practiquemos? Pero insisto, ya la clase que viene, si no, va a ser como muy... Bueno, ¿practicaron? No. Bueno, practiquen, va a ser, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta. Los ejercicios, insisto, así como nosotros resolvimos un texto la clase anterior, nosotros podemos tener otro que sea una tabla, como hicimos la primera vez. Y en esta oportunidad traigo un ejercicio muy similar, a pesar de que está mal tabulado el código del libro, y es muy similar a otros que hemos visto. Pero bueno, está bueno para ir entendiéndolo, ¿no? Para ir trabajando con lo que habíamos preparado. Entonces, vamos a arrancar a grabar, vamos a tener, así ya empezamos con el nuevo, con el nuevo procesito. Bueno, y acá tenemos las cosas bastante similares, ¿no? A diferencia del ejercicio de la semana pasada, pero muy similar al que vimos 2 semanas atrás, partimos de una tablita, ¿no? Vamos igual a leer y a resolver el proceso, así nos quedamos tranquilos de cómo se resuelve este. Dice, se presenta una base de datos de una biblioteca, aplicar las reglas de normalización simplificando hasta la tercera forma normal. No mucho más. Nos presenta una entidad que se llama préstamos libro. ¿Sí? Ya esto, las primeras cositas para que empecemos a entender. O para empezar a prestar atención. Préstamos está hablando en plural, ¿no? Entonces ya esto empieza a ser una señal. Aunque ustedes no lo crean, esto ya empieza a ser una señal. Préstamos libro. Bueno, ya sabemos que lo primero que vamos a tener va a ser, se van a prestar cosas, que estas cosas van a ser libros, van a ser un detalle de algún título, y que va a ocurrir más de una vez. Nos está diciendo, el préstamo, al estar en plural, va a tener una probabilidad de ocurrencia mucho mayor a que obviamente la existencia de los libros. Entonces, ya incluso, fíjense, tenemos código libro, título, autor, editorial, nombre lector y fecha de evolución. Bueno, vamos a ir chusmeando de a poco. ¿Sí? Esto es lo que ustedes tienen que ir haciendo al momento que se les presenta un ejercicio de este estilo. Acá son poquitos los datos que tenemos, pero ya son bastante como para prestarle atención a qué es lo que va pasando por cada línea de información. Primer punto. Ya sabemos que hay un hecho, tenemos una pseudo relación, por decirlo de una forma, que va a ser que se prestan libros, ¿no? ¿A quién? Bueno, ya tenemos acá al candidato. Se lo vamos a prestar a un lector. Vamos a tener una clasificación de lectores. Y vamos a tener datos de los libros. Bueno, vamos a chusmear un poquito. Cada código libro o cada título parece que tiene su conexión, ¿sí? Con el código. Hasta ahí está bien. Pasamos al tercer dato, que es autor. ¿Se repite alguno de los autores en lo que vemos acá? ¿Ven que Sí, ustedes se repite alguno? sí, el de variable compleja y estadística. Bien. Entonces, acá lo que tenemos es que tenemos dos registros, que son el código 1001 y el 1005, y es la misma persona, el mismo autor. Entonces ya nos está diciendo que independientemente del autor, podemos encontrarlo en más de un título, en más de un libro. Bien. ¿Tenemos un solo autor por libro? No, No. Tenemos acá que ya tenemos un conector, tenemos un i, y nos está diciendo obviamente que puede haber más de un autor a la vez. Ahora, si hay más de un autor, ¿el nombre del título cambia? no. No. Bien.
Perfecto. Son cositas que empiezan, ¿sí? Fíjense cómo el empezar a investigar qué ocurre con cada dato, ¿sí? Nos empieza a dar una seña de qué comportamientos y qué conexiones estamos teniendo. Entonces, yo voy a determinar acá que por ahora voy a tener un libro. Voy a hacer tipo modelito, ¿eh? Ah, bueno, no me veo, paren que me oculto. Esto tiene que ser ahí y ahora, ocúltate. ¿No me oculta? Bueno, no, no le gusta. Yo tengo el libro y tengo autor. Ya sabemos que la reacción es escribe, no me voy a poner a hacerlo todo completo, ¿no? Entonces, yo sé que de un libro puedo tener más de un autor, pero un autor también puede escribir más de un libro. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Esto es lo primero que tenemos que descifrar. La editorial, ¿a quién corresponde? ¿Al autor o al libro? Al libro. Al libro. Puedo tener el mismo libro, habíamos quedado la otra vez que podemos tener el mismo libro impreso por dos editoriales distintas. Sí, pero acá por lo que nos dice es que hay o sea, cada código libro por lo menos habla con una única Con editorial. una única editorial. Okay. Exacto. Entonces, yo voy a tener acá una editorial. Que se va a conectar entonces, dijimos, con libro. ¿Sí? Fíjense que lo estoy haciendo. Bueno, justo me voy a correr. A ver si me deja. Las tengo acá. Me tapo un cachito así no los molesto. Entonces, un libro siempre va a pertenecer a una editorial. Una editorial, por lo que vemos, puede tener más de un libro. Sí, acá vemos, por ejemplo, este McGraw-Hill como editorial que tiene 3 libros editados, ¿no? La editorial, entonces, una editorial va a poder editar varios libros, ¿sí? Y un libro siempre va a corresponder a una única editorial. ¿Acá estamos? Sí. Bien. Claramente esto tiene sus claves, toda la cosa, pero hasta ahí estamos. Bien. Bueno, y después tenemos otra cosa, que es el lector. El lector tendrá su nombre, tendrá su préstamo. ¿Y el lector qué es lo que se lleva? Libro. Se lleva el libro, exactamente. Entonces, acá seguramente yo lo que voy a tener es una relación que el lector con el libro, Tuki, va a tener la conexión y que acá va a tener seguramente la fecha de evolución. ¿Sí? Esto que si yo digo que se le presta, ¿no? Con el préstamo y lo que veíamos en el modelo de entidad relación, regularmente lo que le puedo determinar acá es que tenga su clave de relación, que sea la fecha y que sea el disparador. Bueno, acá, en definitiva, ¿sí? Si nos vamos basando en los pasos que hacíamos siempre para la primera forma normal, decíamos, bueno, los grupos repetitivos hay que eliminarlos. Bueno, ya fíjense cómo en definitiva hicimos el primer corte, ¿sí? De entendimiento, que está acá, el lector contra el libro, y ya implícitamente empezamos a crear tablas adicionales, pasamos a la segunda forma normal. ¿Qué pasaba con la segunda forma normal? ¿Se acuerdan? Se les comieron la lengua a los ratones. ¿Qué pasa con la segunda forma normal? Hay que sacar información que no corresponda a la llave primaria. Bien. Bueno, entonces, fíjense. Ya gran parte, primero, eliminar los grupos repetitivos ya lo hicimos. Vemos que, por ejemplo, para lo que son
préstamos de personas, que acá tenemos, por ejemplo, a este Pérez Gómez que se lleva 2 libros, lo logramos separar, y después todos los datos del libro, ¿no? A pesar de que todo esto se llama préstamo libros, hicimos un corte, tenemos que ir armando entonces lo que son las claves primarias de cada uno, ¿sí? Pero tenemos que empezar a hablarlo ya todo dentro del diagrama entidad-relación, no como un MER. O sea, esto que hicimos nosotros recién acá abajo, este pseudo borrador con el que fuimos laburando, es un reflejo de un pequeño modelo, ¿sí? Lo que necesitamos hacer es esto, tenerlo como un diagrama. Entonces, vamos a empezar a trabajarlo como un diagrama como corresponde. Vamos a hacer un corte acá. Sí. Que corte, perfecto. Entonces, yo tengo yo tengo a préstamos. En mi diagrama yo en realidad, y la primera tabla por la cual abro es préstamos libros. Préstamos libro, perdón. Préstamo libro, en realidad dijimos, por la primera forma normal, voy a separar, primera forma normal, voy a separar los grupos repetitivos de información. ¿Que a quiénes tengo? Tengo a libros, que ¿cuál es la clave primaria? Entonces cualquier cosa es el ejercicio 8 Código libro. del primer apartado de los ejercicios de normalización. Perfecto. Tengo código libro. Bueno, creo que estaba con la C minúscula, lo ponemos con la C minúscula. Tengo cod libro para libros. Perfecto. ¿Y después a quién tengo? Al Lector. lector. Entonces, como estoy en diagrama, debo tener en cuenta que esto es... ¿Hasta acá estamos? Y debo poner su clave primaria. Vamos a ponerle cod lector. De lec lector. Préstamo libros no deja de existir como tal. ¿Sí? Porque en definitiva, ¿qué dijimos? Esta es la tabla por la cual parte toda la relación préstamo libros. Pero lo que estamos haciendo es empezar a separar los grupos. En préstamo libros, ¿qué voy a tener como dato? Tendría que tener el libro, por lo menos. ¿Sí? Libro sería, en primera instancia, estos cuatro campos, ¿sí? Y lector sería el lector con la fecha. Pero ojo, en realidad la fecha, ¿a quién corresponde como dato original? Corresponde a préstamos libros, ¿no? Y en realidad, ¿qué tengo que hacer? Que estos dos vayan a préstamo para que la información siga existiendo. Entonces, primer paso, voy a conectar, que acaba de existir, el código del libro y el código del lector. ¿Hasta acá están? Sí, sí. Bien. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Hasta acá todo perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Libros aún tiene el código, tiene el título, tiene el autor y tiene la editorial. ¿Sí? Esto todavía no se perdió. Y lectores tiene el código del lector, que es lo que estamos inventando ahora, le estamos creando la clave primaria, y tiene el nombre del lector.
¿Decía nombre del eco o tenía otro nombre? No, nombre del lector. Lo tiene completo. Bueno. Y acá, ahora, para conectar los mundos y que todo siga funcionando, tenemos el código del libro, el código del lector, y acá, como otro de los campos que está, es la fecha de evolución. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Vamos a revisar algo más. Que no sé si lo chequeamos, pero creo que no lo chequeamos. Algo que podría llegar a haber pasado, no es esta la situación, pero a pesar de que acá se repite, por ejemplo, Pérez Gómez Juan, Pérez Gómez Juan, la fecha de evolución es distinta del libro, ¿no? Fíjense que una dice 15, la otra 18. Ahora, ¿podría haber alguna restricción porque yo me pueda llevar un libro a la vez? ¿Me podría llevar más de un libro y devolverlo en el mismo día? No, o sea, si la pones la tenés que aclarar como una nota. No puedo tener dos préstamos del mismo lector con la misma fecha. Exacto. Vale. Sería esa, o la dejas clara así o directamente yo me llevo 3 y los leo cuando quiero y como quiero, mientras los devuelva. Exacto, exactamente. Bueno, eso puede ser una buena observación, chicos, es algo que no lo tuvimos en cuenta y no está determinado. O sea, acá en el proceso que nosotros estamos describiendo en un principio, no es que nos dice, che, acá te dice, bueno, acá te des un detalle de los préstamos, fíjate, se llevaron este libro, se lo llevó tal persona y para de contar. No obstante, es algo que podría pasar, ¿sí? Es algo para tener en cuenta y que nos podría llevar a un detalle un poquito más profundo, ¿sí? En este caso no pasa nada, no tenemos nada de qué asustarnos. Bueno. Podríamos aclararlo, podríamos agregarlo, sí, así que con eso tenganlo en cuenta de que podría llegar a ocurrir o a pasar. ¿Sí? Es algo que tenemos que ir teniendo en cuenta. Bueno, y después nos dice, ok, vamos a la segunda forma normal. Las tablas son las mismas, ojo, vamos a partir, a ver si puedo hacerlo rápido. No, prefiero tener que copiar y volver a pegar a que, sí, copiar. Prefiero tener que borrar algunas cosas y dejarlos paso a paso, así los tienen. Bien. Voy borrando esto. Este no me interesa y esto no me interesa. Bien. Para la segunda forma normal, lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, si vemos que hay grupos de datos que se repiten, los tenemos que también separar y obviamente volver a segregar y armarla también. Otra vez, la clave primaria y lo que respecta a cada una de las entidades. En la medida que nosotros lo planteamos con un modelo, fíjense que ya nos vamos dando cuenta de que hay un cierto cambio, ¿no? De que gran parte de lo que es a nivel proceso de normalización, casi que la segunda forma está más o menos resuelta, porque en definitiva, al momento de ir poniéndola en caja, ¿qué es lo que tiene esta primera parte? ¿Sí? Voy a tratar de ver si lo puedo marcar con otro color, a ver. Todo lo que nosotros descompusimos por la parte del libro es lo que tenemos en esta sección, ¿sí? El préstamo libros en realidad es esto que está pasando acá, que me une todo el aglomerado de los datos del libro contra el lector. Pero en la medida que yo estoy viéndolo desde el lado de la normalización, ¿sí? Yo lo que tengo de todo esto es esta tabla. Es el conjunto de los 6 campos. ¿Son 6? 4, 5, 6. Sí, son 6. La primera forma normal separo los conceptos, que justo dijimos, tenemos uno para acá y otro para acá. La conexión va a ser la fecha de evolución. Ya la tenemos. Este es el núcleo de préstamos libros. Pero el libro en realidad tiene no solamente el tema de autor, que vimos que se podía repetir,
sino que también tiene su conexión de que puede haber más de un autor por un libro. Y a la vez pasa lo mismo con el tema de la editorial. Ok, bueno. Si nosotros decimos y tenemos esta misma estructura, ¿qué decimos? Bueno, yo podría tener, vamos a ponerlo con otro color para que resalte. Yo tengo los autores. Voy a poner ID A para resumir qué es el ID del autor. Un ID de autor, voy a tener un valor por cada autor que yo tenga registrado. Ahí que tendrá, bueno, tendrá el ID de autor, tendrá el nombre, tendrá el apellido. No sé, supongan que por ahí le interesa la nacionalidad a la biblioteca. Como para poner un dato más distintivo. Acá está todo normal. Pero ¿qué pasa? Los autores tienen que conversar con los libros. Y un dato no menor que habíamos visto y que lo tienen que tener en cuenta es que si nosotros en el modelo vemos que tenemos un muchos a muchos, acá cuando pasemos al diagrama no lo podemos expresar en una misma tabla. ¿Sí? O sea, acá no puede haber una conexión directa que diga que el ID de autor puede estar acá y acá yo puedo tener el código del libro como foránea. ¿Por qué? Recuerden que si ustedes si dijeran esto, por cada vez que tengo, no sé, tengo 3 autores que participaron en un mismo libro, tendría que tener acá el libro repetido 3 veces, el título, el nombre, tendría que tener todos los datos de esos, y una vez el campo diferente solamente por el autor. Y acá lo mismo, tengo el autor que tiene el mismo nombre, el mismo apellido, la misma nacionalidad, porque no cambia, porque es la misma persona, y tendría que tener por cada libro que escribió, repetido todos los otros autores. Es una incoherencia absoluta. Entonces, como esto no se puede resolver de esta manera, decimos que tenemos a los autores que escriben libros, ¿no? Entonces ponemos acá autores, libros. ¿Por qué lo ponemos de esta manera? Bueno, pueden poner libros autor, pónganle la construcción que ustedes quieran, pero la coherencia que nos lleva a que un autor puede escribir más de un libro en alguna oportunidad, así como un préstamo de un libro se puede dar en más de una oportunidad, esto es más o menos lo mismo, pero la intención y la claridad que ustedes tienen que llevar es que acá van a tener la convivencia de ¿qué? Del código del libro y quién lo escribió. Con estos dos valores ustedes ya pueden establecer y podrían consultar que el código 1006, que es Oracle University, lo escribió el ID autor de Nancy Griebel y el de Praya Natam. No sé quién es. Pero esas dos personas acaba sí tener el ID autor que ponerle que sea 58 y 104, qué sé yo. ¿Qué es lo que les permite esto? Que es la misma explicación que les hice la vez pasada. Y bueno, que justamente ustedes simplemente con dos datos saben que este es el código del libro y pueden identificar la cantidad de personas que lo escribieron y con estos valores que son del autor pueden recurrir a esta tabla y ver todos sus datos, ¿no? Entonces es la forma más dinámica y más sencilla de verlo para lo que son las tablas relacionales. Perdóname que me perdí en una parte. No, creo que lo agarré, pero quiero repreguntar. ¿Sí? Digamos, el detalle por el cual vos llegás a autores libro tiene que ver porque a vos se te puede repetir no solo el mismo autor para distintos libros, sino que como tenés pares de autores, ponele, que fueran pares solamente, podés tener el mismo par o
en 1, 2 y 3 el primer autor y en 5, 6, 7 el segundo autor, aparte de los que escribieron en común. Exactamente. Digamos, lo que está resolviendo con esta historia sería eso, como para no tratar los datos de los tipos una sola vez. Exactamente. Porque vos justamente lo que tienen que entender, chicos, que siempre van a llegar al punto con la normalización es evitar que se repitan todos los datos. Entonces, ustedes acá establecieron los datos de los autores son los datos de los autores, punto. Yo después, los datos del libro son los datos del libro. ¿Cuáles son los datos del libro? Bueno, el título, la editorial, el formato, si quieren, digital o físico, el tamaño. Se pueden definir un montón de cosas de atributos del libro. Ahora, como autores puede haber muchos, ¿sí? O ya por lo menos acá nos dijeron, che, por lo menos de mínima hay 2, ¿no? E incluso el mismo autor puede escribir más de un libro. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta, y mismo por lo que establecimos acá, ¿sí? Lo que establecimos acá, es que cuando tienen las relaciones muchos a muchos, cuando pasan al diagrama, no lo pueden establecer como una relación simple que la clave foránea puede hablar directamente con la otra entidad. ¿Sí? No lo pueden resolver de esa manera. ¿Por qué? Porque si ustedes resolvieran de poner directamente, como les decía antes, ¿no? La ID de autor acá y acá la ID del libro, indefectiblemente van a repetir los datos de los autores y los datos de los libros. Y ustedes no quieren llegar a ese punto. Por eso es que directamente se habla una tabla intermedia en la cual simplemente se refiere y se conecten ahí los IDs. ¿De quién? De los libros con los autores que escribieron. ¿Sí? Es la forma más fácil, ¿sí? Para agarrar y segregar los datos y evitar el problema de la repetición de esa información. ¿Sí? Ahora, discúlpame, Maximiliano, Sí. pero un dato se te está repitiendo. Ahí mismo en el ejemplo que pusiste el ID 1006. Se repite el ID, pero no se repiten todos los datos del libro, que es a lo que tendrías que llegar, si no. No, está bien, claro. No, tengo solamente ese ID y encima tengo distintos datos del otro lado porque son de los distintos tipos. Si fueran 6 autores, ahí hay 6 menciones del 1006. ¿Estoy leyendo bien? Sí, Ah, tendrías ok. acá. Pero, ¿qué pasa? Vos repetís solamente el ID. El ID que se repita no pasa nada, porque justamente lo que está llevando es la Sería el registro conexión, del libro, digamos, con es todos el los datos registro del del libro. libro. Ok. Exacto. Vos si no tuvieras el ID conectado, Sí, tengo que ponerlo tendrías 20 veces lo mismo. tendrías 4 o 5 veces repetidos los mismos datos, que ¿qué serían? Acá todavía no fuimos con la editorial, ¿no? Pero pondré que esté todo junto. Tendrías Sí. repetido 4, 5, 6 veces El nombre del el libro, título, la el título, editorial, el tamaño, ¿se entiende? la cantidad de páginas, lo que fuera así. Exactamente. Ta. Entonces, a lo que queremos justamente resolver es eso, y mismo del autor decir que solamente identificamos nombre, apellido, la nacionalidad. No hay mucho más cosa, ¿no? Pero imagínate si vos agarrás y después querés decir, no, bueno, pero yo en la tabla de autores quiero saber qué libro se escribió. Bueno, imagínate si el autor te agarra que escribió 20 libros, publicó 20 libros. Que en autores vas a poner los 20 libros que escribió. Y no te sirve. Si a vos el autor ya sabes que el autor es uno solo, ¿vas a repetir 20 veces el dato del autor? No. Entonces, acá tenés esta variación. Para dentro de lo que eran los valores de libros, sí que habíamos identificado, era la editorial. Entonces, ahora sí, editoriales. ¿Cuántas editoriales podía tener un libro? Dijimos. Varias. No. Cada libro, cada título, puede tener Una. un editorial. Uno. Bien. Ok. ¿Cuántas editoriales? ¿Una editorial puede tener más de un libro editado? Obvio. Sí. Bien. Entonces acá lo que habíamos dicho por el momento es que tenemos que las editoriales van a hablar acá. Listo. Tenemos que establecer una clave primaria, no nos puede faltar. Voy a poner ID, porque pinto, no hay nada extraño para definir ahí. Y acá como tengo el muchos conectado a esta entidad, Tuki, le pongo acá el foráneo, ID y todos contentos. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Bueno, esto que tenemos hasta ahí
nos resuelve lo que sería hasta la segunda forma normal. ¿Qué es lo que pasa? Estaban decir, bueno, pero pará, si definimos que ahora, digamos, del libro, ya fijémonos, ¿no? Acá yo tenía. Sigo teniendo, vamos a hacer un breve repaso. Tengo las editoriales como entidad. Habíamos dicho que sí, está. Pues, Bueno, la editorial, vamos a marcar con rojito, porque así se ve. ¿La editorial está? Sí. ¿Los autores que tiene cada libro? Sí, estaban. El título, bueno, pertenece a cada libro. Entonces sí, está. Hasta ahí estamos. No hicimos ninguna magia. Del otro lado, seguimos teniendo los lectores, ¿no? El lector dijimos que tenía el nombre, el apellido. Tenemos el código del lector, el ID del lector, pónganle el nombre que quieran. Los lectores están identificados. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aparte que nos falta la tercera forma normal, ¿no? Lo que nosotros tenemos que pensar o ver incluso es, che, bueno, está bien, tengo el libro, tengo el lector, pero vamos a preguntarnos dos cosas, ¿no? Recuerden que esto es la base de una biblioteca. Yo tengo siempre un único libro para prestar. Si soy una biblioteca, piensen en eso, ¿eh? Yo soy una O tienen biblioteca. las copias de los libros. Exacto. Entonces, y a ver, mismo un libro, si no, puedo caer en esta. Un libro, un título, ¿se lo podría brindar a más de una persona a la vez? Sin pensar en las copias, ¿eh? Pero digo, piensen como títulos de libros. ¿Le podría no, ya otorgar no. como título, eh? Sí, Ah, como título. Tengo este de el Visual Basic 5, nos quedamos un poquito atrás con el ejemplo, me parece. O el de Clipper 501. ¿Podría tener la posibilidad de prestarle a más de una oportunidad a la sí, misma persona u otra? sí, sí. En tanto no superponga la fecha, sí. Bueno, ¿qué pasa? Vos ahí lo que estás pensando es que tenés un único Es un único ejemplar. ejemplar, claro. Por eso necesito pensar en las copias. Pero, ¿cuál es nuestro contexto? La biblioteca, ¿Y las bibliotecas siempre tienen un único título para prestar? difícilmente. Bueno, Porque los que tienen uno solo no lo prestan en el lugar, no te lo dan para que te lo lleves. exactamente. Bueno, ¿todos siguieron la misma pauta, chicos? ¿Todos lo siguieron ahí lo que comentó su compañero? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Acá sí caemos en la tercera forma. ¿Qué pasa? Estamos en realidad cayendo en una dependencia que no pertenece respectivamente al préstamo. Primero, estamos queriendo resolver el préstamo propio. Ya estamos diciendo, che, el préstamo no depende del libro. Depende de la copia del libro que se esté otorgando. ¿Y tenemos copias de libros para prestar acá como entidades de lo que venimos desarrollando? Hasta ahora no pusimos nada. Hasta ahora no tengo nada. Bueno, entonces, ¿esto qué nos está queriendo indicar? Bueno, chicos, hay que hacerlo, hay que crearlo. Lo voy a poner por acá. Me voy a copiar todo esto. Sí, no quería que se copie todo, pero me sirve.
lo que va a pasar? Yo hasta ahora, todo esto que tengo acá separado, sí, lo voy a borrar, no importa. Yo hasta acá, todos estos datos estaban relativamente bien. Ahora voy a volver a dibujar esto, denme un segundito ahí. El que sí voy a permanecer y que está bien conectado, entre comillas, acá, y que no va a cambiar, es el del lector. Ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero el que sí va a mutar es el tema de los libros, ¿no? Libro contra préstamo aparece en el medio la cosa, la entidad nueva que sería ¿cómo es? Claro. La copia. ¿Qué va a pasar acá? Fíjense como todos, incluso los que veníamos tratando y como venimos comprendiendo un poquito también los modelos de cómo van funcionando las bibliotecas, mismo los supermercados, ¿no? Como todo empieza a tener una función, ¿no? ¿Qué nos va a pasar? Vamos a ir con el rojito que está bueno para ir identificando los temas. A pesar de que yo tenía que el libro es el que supuestamente yo presto, acabamos de decir que justamente yo no estoy prestando un libro, no estoy dando a préstamo un título, sino que estoy dando a devolver ciertos ejemplares. Entonces, ya acá, si se rompe esta relación que tengo acá, este código libro que está acá, claramente ya no va a ir ahí. Vamos a poner que estamos hablando de ejemplares, ¿sí? Ahora. Tengo los ejemplares. Le pongo un ID. ID ejemplar, o ID ej. Un nombre medio extraño quedó, pero. Asumamos ID ej. Sí, porque si no te queda con ahí 10 de editorial y se te pizza. Exacto. Bueno, ¿y acá qué tengo? Sí, el libro puedo tener más de un ejemplar. Uno o varios, no importa. Y acá sí lo puedo referir como clave foránea. ¿A quién? Código de libro. Exacto. Regularmente, aparte, si piensan en una biblioteca, no piensen en la biblioteca que tengan en su casa, ¿no? Piensen en una biblioteca real. No solamente que se le va poniendo un código, ¿no? Regularmente a los códigos de los ejemplares. Muchas veces se los ubica en estanterías o en ficheros a los libros para justamente tenerlos como una ubicación en particular dentro de la propia biblioteca. ¿Para qué? Para que después también, incluso cuando ese ejemplar sea devuelto, ¿sí? Ustedes puedan agarrar y llevarlo al mismo lugar donde estaba o en el mismo almacenamiento y después lo puedan volver a encontrar, ¿no? Eso es lo que yo siempre les voy a tratar de ser, que lo tengan fresco en la mente, porque a veces que es un dato que se pierde y es un atributo que tiene los ejemplares. Voy a delatar la edad, pero se llama asignatura topográfica. Bueno, pues, gracias por el valor. Entonces, yo lo digo más coloquialmente, pero bueno, sí, puede ser que se llame así. Te doy la razón porque no desconozco, pero puede ser. Una tabla puente. A ver, no sería en realidad un puente esto, Jesús. Esto sería en realidad la aclaración de que vos lo que tenés para entregar, ¿sí? No es un libro, sino que es una copia, es un ejemplar, es la representación física del libro, ¿sí? Por más que nosotros entendamos que un libro es justamente por ahí un manual, regularmente ese libro es encuadernado, digámosle, justamente suele ser una copia del título original. Y nosotros podemos tener más de uno almacenado. Si fuera puente, en realidad sería más como el ejemplo que tenés de los autores, porque ahí sí tenés como esa conexión de varias cosas. Acá, en cambio, estás dando a entender que tenés como varios hijos del mismo titular, ¿no? Tenés como ese tipo de enlace. Eso no me quedó muy claro, profe, porque, o sea, disculpe que le interrumpa, ¿no? Eso también.
Ejemplares tiene, tiene obviamente relación con libros. Ujú. Pero claro, tiene de 1 a muchos. No de mucho. Por eso no estamos haciendo la tabla intermedia, claro. Un ejemplar siempre va a corresponder a un único libro. Claro, Salvo sí, que sí. sea, no sé, una. ¿Cómo se llama? Se me fue, lo tenía en la punta de la lengua. Me sale antología, pero sí, puede ser una antología. Es algo que sea una antología que tiene una conexión de muchas cosas, pero bueno, la antología que tiene varios cuentos o varios títulos resumidos, en definitiva es un libro en particular. Claro, es un Pero solo libro. claro. Pero Sí, porque está el bien, nombre no es sería antología. antología, ahora me quedé con la duda, pero claro, no, si no, no funcionaría de la misma manera. ¿Sí? Claro, la duda que yo tenía era tipo, aquí viendo, obviamente para hacer la normalización, yo digo, bueno, si tengo mucho a muchas, ya sé que tengo que tener a juro una clave, una tabla intermedia donde tengo Exacto. las claves primarias de cada una de las tablas. Exacto. Y en este caso, claro, me perdí por un segundo y dije, pero pará, si estoy viendo muchos a muchos, ¿y por qué no tenemos la tabla intermedia? No, claro, es 1 a muchos ya. Es el uno a muchos, exacto. Exactamente. Bueno, ven por qué hay que prestar el ojo y por qué esto incluso hay que ser como también muy claros. De hecho, cuando tengan esas conexiones muchos a muchos, esas tablas intermedias, le va a pasar que casualmente tiene un nombre compuesto. ¿Sí? Tiene un nombre compuesto y ahí es donde van a tener esa visual más rápida, ¿no? Acá que, por ejemplo, confluyen los autores de los libros, ¿no? Ahí es donde tienen esas conexiones. Ya cuando tengan un guión bajo que les está separando algo, porque regularmente la entidad hay una confluencia de entidades ahí, o de registros de entidad, mejor dicho. En este caso no es una tabla intermedia, porque justamente lo que estamos diciendo es, yo en un libro tengo varias copias. ¿Dónde está el intermedio? Si no es que tengo una conexión con otra entidad más, en la cual ahí venga a participar una segunda clave foránea. O una segunda clave primaria de otra entidad, ¿no? ¿Se entiende? Acá hay una sola, listo. Entonces seguimos con esa vía. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, y ahora sí, en realidad el que va a hablar con préstamos libro, ¿quién es? No es código libro, sino que es Ejemplo. el ejemplar. Y este ejemplar sí viene a hablar acá también como un muchos. ¿Sí? Claro. Claro, porque ahí, por ejemplo, si lo vemos, a ver si lo entiendo, ¿no? Sí, sí, Obviamente, sí. si tuviéramos una relación entre ejemplares y lectores, un lector puede tener diversos ejemplares, así que en este caso son muchos a muchos. Y un ejemplar puede estar prestado también a diversos lectores. Por eso es que hacemos la tabla intermedia, eso. Claro, ahí está. Ahí lo que faltó fue el muchos que estaba copiado de arriba y lo borré sin querer. Pero acá Claro, sí. siguiendo el mismo patrón, profe, disculpe que lo interrumpa. Ujú. La tabla ya no se llamaría préstamos libros, sino que podríamos llamarle ejemplares guión bajo libros, para hacerlo como una tabla compuesta intermedia entre ejemplares y lectores. Sí, ponele, puede ser. O ejemplares guión bajo lectores, algo así. Para También. seguir con como la misma dinámica. La intención es que si ya igual venís laburando con el mismo nombre, sostenelo. ¿Sí? Por más de que sabemos que es un ejemplar, lo que está dentro de préstamos libro, a nivel conceptual lo podés sostener. ¿Sí? Ok, No ok, pasa ok. nada. Tremendo. A ver, ¿cuál es la parte que se ve acá, pero no se ve por ahí tan directamente? Por transitividad sabemos que un libro tiene ejemplares. ¿Se entiende? Ahí es donde entramos con la segunda forma normal que resolvimos antes, ¿sí? De que cuando entiendo que una cosa también me lleva a la otra. Bueno, un libro tiene ejemplares, que los ejemplares en definitiva son los que se terminan prestando. A nivel conceptual, o mismo para el lector, se está llevando un título de un libro, ¿sí? En definitiva se está llevando una copia, ¿sí? Al entender de cada uno. Pero siguiendo la consistencia, como también dice ahí Jesús también, eh, a ver, lo que si en definitiva vos estás entendiendo que estás prestando libros, en realidad lo que estás llevando adelante es prestar ejemplares de libros, ¿sí? Como conexión, incluso a nivel base de datos, si lo viéramos, te das cuenta por las conexiones que tiene con las claves foráneas, ¿sí? En los diagramas o incluso en cómo tenés que hablar.
es difícil ahora verlo porque estamos con un entendimiento muy conceptual, insisto, pero ya después lo van a ver. Si terminamos antes de tiempo también la materia, a mí me gustaría ver que vean incluso una base como está más transparente esto y cómo realmente hablan los datos, ¿sí? Pero bueno, y si no, después les paso así como le estoy diciendo ahora a sus compañeros en realidad Coequiper del lado de ciencia de datos, que les estoy pasando los videos nuestros de normalización, después les paso los otros para que vean cómo hablan las bases de datos y se ve toda esta clase de conexiones, que es la otra parte. Bueno, pero aún acá y aún a pesar de que parece que está todo terminado, había una pregunta que les hice al principio. Ustedes bueno, no sé si algunos por ahí en los colegios o mismo en universidades si estudiaron o tuvieron la suerte o desgracia de estar en una universidad, hay algunos lugares que sí lo llevan a que se pueden llevar un único libro a la vez, pero regularmente, incluso en las universidades, se les puede prestar más de un libro en una oportunidad. Acá dentro de lo que nosotros estamos viendo como préstamos libro, acá no le pusimos ninguna clave primaria, podríamos hacerlo, vamos a ponerlo con otro color. Vamos a ponerle IDPL de préstamo libre, pues me pintó. ¿Qué es lo que pasa? Algo que nosotros no estamos charlando acá es que del préstamo del libro, en realidad, podríamos tener que se lleve más de uno, ¿no? Esa misma persona. No es una restricción que se ponga acá. Incluso, a ver, si acá la restricción no está mencionada, chicos, es algo que tenemos que entender que puede pasar. Y ahora, si yo le diera la posibilidad a una persona que a la misma fecha se lleve más de un libro, ¿qué es lo que pasaría? Vamos a asumir y vamos a resolver de que la realidad es que sí, se puede prestar más de un libro en una oportunidad. ¿Qué es lo que pasaría? Yo en este préstamo libro que estoy teniendo acá, estoy diciendo, tengo el ejemplar del libro que estoy prestando, el lector y la fecha en que se lo lleva, ¿correcto? Vamos a agarrar a uno acá de ejemplo, ¿no? Pónganle que tenía... Sí, Perdón, Maximiliano, en principio no habría problema, porque el lector va a ser el mismo, la fecha va a ser la misma. Si yo presto sistemáticamente, no sé, a 15 días, los presto 3 libros hoy al mismo tipo, a la misma persona, nos va a devolver los 3 la misma fecha, o sea, no sé cuál fecha tome, si la de devolución o la de préstamo. Sí, era fecha de devolución la que tiene. De devolución, pero los ejemplares son distintos. Bueno. Porque son 3 ejemplares de 3 libros distintos. La codificación de los ejemplares debiera ser distinta, reflejar eso. Perdón, profe. Sí. ¿Esa es la dependencia funcional? Pero no la estoy viendo. No, la dependencia funcional se resuelve con la segunda forma de normal. Fue lo que hicimos antes. Esto ya es encabezado. Fíjate acá lo que pasa. Bueno, sí, estoy repitiendo data. Y lo único diferente es el número de préstamo. No, de ejemplar. Porque el préstamo libro no tiene una clave propia. Aparte, ¿pero qué pasa? Algo que nosotros tenemos que resolver con la tercera forma normal es eliminar todo lo que no dependa de la clave primaria, ¿no? Entonces, si yo ponerle que acá pongo una clave primaria también para esto, ¿no? Acá tengo registro, no sé, 7, 8, 9. Estoy inventando, ¿eh? Sí, sí.
Este 789. ¿Es independiente de esto? O sea, están en la misma fecha, claro. Misma fecha, misma persona. Mismo ¿Qué estoy lector, haciendo? claro. Estoy repitiendo. Estoy repitiendo. ¿Tengo que repetir datos en esto? ¿Qué estamos haciendo? No. No. Ya cuando están repitiendo más de dos valores, que les empieza a hacer ruido, chicos. ¿Sí? Cuando tienen esta posibilidad de que empiecen a repetir dos valores y solamente cambia uno, independientemente de la clave primaria, ¿no? Porque esta clave primaria la inventé recién. Pero que estoy teniendo solamente. Es lo mismo que lo que pasaría con los autores y con los libros. Estoy repitiendo. Si yo voy al concepto de que puedo prestar a más de una persona más de un libro en una oportunidad, la fecha de evolución está programada, ¿no? Porque decía que la evolución siempre es la misma. O sea, no es que, no, porque sos vos te lo presto 2 días y a este título no te lo presto 4. La fecha regularmente son 10 días, 5 días, 7, no sé. El plazo Un plazo que siempre es no, el mismo, digamos. el plazo no lo determinamos nosotros, lo determinará alguien más, pero ¿qué pasó acá? Yo en realidad estoy hablando de algo que es un poquito más arriba, ¿no? Con ese ejemplo que vi. Incluso esto les tiene que hacer un poco de ruido. Puede ser que nos faltó una tabla. Exacto. Tabla de que puede ser de seguimiento. No se me ocurre ahorita algo, pero Bueno, donde pueda tener Lo- todas lo las difícil de- fechas, donde todo. claro. A ver. Lo difícil de pensar es el título de la tabla, vamos a decir. Los campos los tenés. Bueno, pero- a ver. Cuando ya en realidad el detalle lo tienen, falta el encabezado, le diría. A ver, ¿qué es lo que pasó? El préstamo libro, ya el concepto lo tienen. ¿Qué se está prestando? ¿Se están Sería prestando préstamo los- lector. Sería préstamo lector. Un poco lo más global. Préstamos en general. O préstamos, claro. Y ahora sí, ¿qué va a tener préstamos? Este campo no va acá, sino que acá tienen directamente una clave que es el ID del préstamo, que acá va a hablar. Ay, tendré con 8 en rojo, perdón. Ahí lo hago en rojo otra vez. Para que quede todo homogéneo. Préstamos. Listo, ¿qué voy a tener de préstamo? Voy a tener el ID del préstamo. Voy a tener acá a quién se lo voy a dar. El código lector. Es decir, esta conexión que yo tengo acá, esta no va más, sino que el lector va a ir acá. ¿Sí? Esto no va más acá. Y acá el préstamo, aparte, va a tener como atributo la fecha de devolución que va a corresponder a todos los libros que se le presten en una misma oportunidad. Y acá, para agrupar todo esto, bueno, y ahora sí va a hablar el préstamo con cada ejemplar que se dio. Les acabo de romper el cerebro con Algo lo que así. acaba de pasar. Algo así. Bien, vamos de nuevo. Piensen que todo lo que se hace con la tercera forma normal, ¿sí? Es básicamente establecer lo que se llama un encabezado de línea. Es decir, ustedes tienen ciertos datos, ¿sí? Que van a ser generales para todo lo que ocurre como una transacción principal. En este caso, los préstamos de los libros, ¿sí? Acá yo decía que lo que tenemos como datos, me voy a ir bien para arriba, me voy a ir al ejercicio, al planteo principal. Fíjense que lo que tenemos son los préstamos de los libros. ¿Ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, lo que va a ir como hilo de transacción, ¿sí? Como lo que va a moverse en todo esto, ¿estamos de acuerdo que es la copia de cada libro que se lleva a cada persona en un momento determinado? Sí. ¿Ese concepto del cual partimos? Bien. Siendo que una persona se puede llevar más de un libro a la vez. ¿Hasta ahí estamos? Dijimos que sí. Sí. ¿Se puede llevar? Bien.
Ahora, yo en un mismo préstamo, en un mismo recibo, ¿no? Yo tengo acá un cuadernito, ¿no? O hagan de cuenta que es una ficha. Hoy es 27 de mayo del 2024, le presto a, no sé, te agarro Jesús porque te tengo ahí abajo. A Jesús Pecare, los libros de variable compleja, estadística y Oracle University, los tiene que devolver a los tres en 15 días. Del 27 al 5 no se sacan al 10 de junio, para la fecha del parcial, justo. Ahora, ¿qué le di a Jesús? 3 libros. 3 libros. 3 libros 3 en la misma ejemplares. fecha, claro. 3 ejemplares 3 con la misma ejemplares. fecha. 3 Exacto. ejemplares, no 3 libros. ¿Cuál es el detalle que yo le tengo que ir a dar? ¿Qué título, qué código de ejemplar se acaba de llevar y que me tiene que devolver? Recuerden, cuando ustedes se llevan algo mismo, les dice el código de qué cositas se llevaron, ¿no? Hagan de cuenta que es el ticket del supermercado, chicos. Es el ejemplo que va a estar dando vueltas todo el tiempo en todas las plataformas que vayan a ver. Entonces, ahí van a tener el número de referencia, regularmente incluso como si fuera un ticket, tiene un numerito, esa factura o este comprobante que yo estoy armando, que después se va a tener que venir con los 3 libros que yo le di, más el papelito, y yo le voy a decir, bueno, Jesús, sí, me lo devolviste, te busco, te marco que lo devolviste, necesito, andate, llévatelo. Nos vemos la próxima. ¿Qué pasó acá? Entonces, el préstamo, los datos del préstamo, que son a quién se lo di y en qué fecha, podría agregarle más, ¿no? E incluso este numerito de préstamo, en ese número de préstamo yo englobo a todos los libros que le doy, no le doy un número de préstamo por cada libro que se lleva. Hago uno por los 3. Si no me devuelve los 3 en simultáneo, y va a ser como medio extraño, ¿no? Podría devolverlos en 3 oportunidades distintas, sí, pero va a ser siempre a referencia a la misma oportunidad de entrega que yo le di. ¿No? Y ahí, listo, ya tengo la conexión. Ahora sí. En cada uno de estos datos de préstamo libro, lo que voy a tener es, le di el ticket, no sé, 104 y se lleva el libro 1000, vamos a hacer que es una clave compuesta, 1006-24, puede ser ejemplar 24 del libro 1006. No es la mejor forma, pero bueno, hagan de cuenta que esto es el libro y el ejemplar y es un código que se entiende que está unido, ¿sí? No está correctamente armado, pero para que les sea visual. Y tengo también el préstamo 104 y se lleva el libro 1001, ejemplar 05. De este código también se lleva el 1003, ejemplar 2. No sé. Hagan de cuenta para decir que está igual. Se llevó esos. Listo. Y ahí queda el detalle. La fecha de devolución para los 3 libros va a ser la misma, porque en definitiva es el mismo préstamo. Sea quien se los llevó, porque obviamente por cada ID de préstamo que yo tenga ahí, voy a tener los datos de quién es y cuándo lo tiene que devolver. Por este codiguito que le armé. Vamos a ponerlo bien. Y sé qué ejemplar se llevó. El 1624, el 1015 y el 1302. Viene la historia. Me paso a revisar, a ver si no perdimos nada en el camino. Obvio, fíjense que ahí está la conexión, ¿no? El ID de préstamo se repite acá. Se repite en préstamos libro. El concepto más global es el préstamo. Y ahí tienen el detalle de qué libro se llevó. Libro, le quieren agregar también el ejemplar. Pongan libro ejemplar. O ejemplar libro, le pueden cambiar el nombre, pero la intención es que ustedes después esto lo aclaren, ¿no? En el examen, porque si no, yo tampoco soy muy adivino de las cuestiones que ustedes piensan en su cabeza y digan cómo agarraron y cómo lo hicieron y cómo lo transformaron, ¿no? Ahí es donde está el punto. ¿Se entendió cómo fue este? ¿Sí? Se entendió, se entendió. Bueno.
a pesar de que nosotros partimos de un concepto de libro, autor, lector, editorial, hicimos ese primer entendimiento y dijimos, ok, vamos a separar los grupos, ¿no? Y fíjense que yo, por abajo, fui poniendo qué atributos se lleva cada grupo de tablas, ¿sí? O cada entidad. Esto por lo menos para ir haciendo estos pasos, ¿sí? Acá como fui haciendo el segundo y después la tercera forma, que en definitiva es la que voy a estar observando, que tiene que tener todos los hilos separados. ¿Está? Se puede hacer todavía un poco más de profundización de las entidades que hay acá. Por ejemplo, tanto por autores, por editoriales, podrían tener el país donde está editado, si quisieran. Por ejemplo. Que sea así, utilizan autores para el atributo de nacionalidad, podrían usar el código del país, y para la editorial donde está ubicada, lo mismo. Podrían tenerlo, si quisieran. Entonces, fíjense cómo ahí también empiezan a reutilizar datos para mismos grupos de información. Lo mismo que pasaba con las direcciones en el caso del ejemplo del supermercado. Todo lo mismo. En cada uno de los ejercicios que vayamos viendo acá en adelante van a tener situaciones muy similares. ¿Sí? Van a llegar a casi el mismo punto. Así que bueno, esto es lo que tienen que ir reparando, ¿sí? Bueno, tenemos entonces acá, vamos a ir escribiendo. No necesito esto, así que puedo escribir solito. Oh, en serio, no me hagas esto. Bueno, vamos a empezar a escribir. Tenemos préstamos. Y acá anda al contrario guión bajo. Ahí está. Préstamos libros. Ahí ya hago un zoom. Así nos vamos viendo, nos vamos entendiendo. Tenemos préstamos libro. Tenemos ejemplares. Tenemos libros. Bien, tenemos lectores, editoriales, autores libro y autores. Hasta acá eran todas las que fuimos más o menos poniendo, ¿no? No sé si me salté alguna, creo que no. Bueno, de esto entonces, tenemos que tener en cuenta que todo esto tiene que estar en negrita, para que quede bien clarito, como tenían que estar. Todas tienen que ser así. Está. Tenemos que ir poniendo tuki, tuki, tuki. Todas van entre paréntesis aclaradas. Cada una de los atributos que tiene cada entidad. Entonces, vamos con préstamos. ¿Préstamos qué tenía? Dijimos. Tiene el ID del préstamo como clave. Tiene el código del lector como clave foránea y la fecha de evolución. Entonces, tenemos ID del préstamo. Que esto que habíamos dicho, cómo tiene que ir siempre. Subrayadita y también en negrita. Bueno, la negrita no se lee demasiado. Ahora cuando veamos la otra, sí. Control B, Control U me deshabilita. Sí, genial. Tenemos entonces a la fecha. Tenemos fecha de evolución y código lector. Vamos con código lector. Y fecha de evolución. ¿Podríamos tener, aparte de la fecha de evolución, la fecha de ingreso? Piénsenlo, la fecha del préstamo podría estar tranquilamente. No pasa absolutamente nada. Cierto que está en otro idioma este teclado, entonces me cuesta. Fecha préstamo, fecha de evolución, las podemos tener sin ningún tipo de problema. Tenemos en libros, ¿qué dijimos? ¿Tenemos alguna clave primaria? ¿Le pusimos a préstamos libros una clave primaria? No. Entonces no pasa nada. Podemos dejarlo. Y acá tenemos entonces el ID de ejemplar
y el ID del préstamo, como las dos claves foráneas que están relacionadas. Ejemplares, sí tenía el ID de ejemplar. Esto sí tiene que ir subrayado. Estos están... Ahí está. Bien. El ejemplar tenía alguna cosa más. Habíamos dicho que podíamos darle como la localización, ¿no? Para que tenga. Vamos a ponerle... o la descripción topográfica, creo que había dicho su compañero, si no recuerdo mal. Pero bueno, puede ser. Y tenemos la localización y obviamente al libro que pertenece también como una clave foránea. Esto va acá. Y tenía cod libro, se llamaba, creo. Si no recuerdo mal, el atributo era cod libro, sí. Y de libros tenemos, entonces, cod libro como la principal. ¿Y qué valor más teníamos? El título, ¿no? ¿El título tiene algo más a nivel descriptivo el libro? Creo que no. No, el título, bueno, los autores y la editorial que ya están enlazados. No sé, vamos a poner, ¿qué valor más se les ocurre? ¿Qué sé yo? Formato, no sé. O cantidad de páginas, vamos a poner como cantidad de páginas. ¿Me interesará la cantidad de páginas por un libro en una biblioteca? No sé. La edición a veces importa. Bueno, pongámosle edición. Total es un número, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Bueno. Lectores. Bueno, lectores sí, ¿qué tenemos como dato? Habíamos dicho que se llamaba cod lector, ¿no? La clave. Me falta subrayarlo a esto, no lo subrayó. Teníamos el nombre y el apellido. En definitiva, decía nombre lector o algo así. Tenemos el nombre, tenemos el apellido, podemos tener fecha de nacimiento. Por ejemplo, podemos tener también el lector, qué sé yo, el número de documento, y con eso lo identificamos. Y listo. Bueno, editoriales. De la editorial habíamos establecido también. Este sí se me se lo morfaron, ¿eh? Editorial va en libros también. Entonces, acá en libro tengo que tener el ID, que es el ID del lector. Uy, me quedo subrayado. Así. Control U, ID. Tengo el nombre. ¿Y tenía algún valor más de la editorial? No sé. Dirección, póngale. No le pongo el... Ah, F1. Bien. Me lo deja corregir así. A ver. Bien. Tendría que ir en minúscula. ¿Por qué lo pone en mayúscula? No sé. Ah, ahí está. Mira. Lo que es la tecnología. Bien. Bueno, y autores. Autores habíamos dicho que tenía la IDA. ¿Le había puesto? Sí, IDA. Idea, sí. Control U. IDA. Y tengo también el nombre, el apellido y nacionalidad. y nacionalidad, si les gusta. Tengámoslo Sí. como un dato. Pero sin entrar en el desglose que decías No, de la nacionalidad de la editorial. Claro, si quisiéramos o lo podríamos establecer ahí abajo, poner directamente un banner que diga, no sé, por ejemplo, no se me ocurre ahora, pero tipo, no sé, de la dirección de las editoriales y de las personas, si tomáramos también la dirección del código lector, podríamos establecerlo y podríamos ponerle ahí el establecimiento por país y bueno, la segregación que habíamos charlado el otro día. Un comentario de forma nomás. Yo
hasta ahora todo a mano, pero la pregunta es, ¿vale hacer nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, que vos tengas un pack de notas abajo que hace referencia a todas las presunciones o asunciones que se hacen en las Sí, sí, tres sí, formas? puede ser aclarado. Como para que Sí, para sí. clarificar, digo. Sí, sí, Ok, sí. gracias. Hacer referencia con, no sé, con un asterisco 1, 2, 3, en la medida que lo Sí, vayan sí, con utilizando, ya está. con algún tipo de referencia a donde corresponde la aclaración, Sí, pero para ponerlo un poquito más ninguna puntual. historia. Listo. Bueno, y acá en Autores Libros, sí, lo que habla es el ID del autor. El ID del autor, dije. Y el código del libro que escribió. ¿Y hasta acá habíamos establecido alguna clave primaria para esto? No, ninguna. Listo. Bueno, y ahora. Y esto está. A ver. Esto está en negrita. No tiene que estar en negrita. Bueno. Vamos a ver si lo podemos aumentar un cachito. Está chiquito, ¿no? A ver, 11. Así se ve realmente que está en negrita y que no. Bueno. Ahí fíjense, ¿no? Ahora, como de repente el haber escrito, incluso así queda de una manera mucho más legible, me parece. Y lo que tenemos que, a ver, si recordamos o repasamos la foto de arriba, la voy a volver a copiar y pegar para no andar desplazándome cada 70 minutos. La voy a copiar y lo pegamos acá. Listo. Vamos a achicar un cachito. Y vamos a hacer así. A ver. Lo voy a marcar con el turquesa. Fíjense cómo arrancó todo, ¿no? Arrancamos con una sola entidad, supuestamente es una sola. Y ahora lo que tenemos que reverificar es que estén todos los datos bien incluidos. Y si eso está, todo feliz y todo contento. Vamos a poner un poquito más abajo, más ahí. Repasemos. Por lo menos para saber que están todos los datos de los cuales hablábamos en un principio que teníamos que tener. Código libro, ¿está? Sí, está acá. El título lo tenemos, sí, es un dato del libro, está acá, perfecto. ¿Tenemos al autor? Sí, tenemos acá a los autores que sabemos de cada libro al que pertenecen, tenemos conectado, no hay problema. La editorial, también. Tenemos acá la editorial, perfecto, excelente. El nombre de los lectores, que acá está incluso separado el nombre con el apellido. Tenemos los lectores, ¿dónde están? Están acá. Le pusimos más valores, perfecto. La fecha de evolución, sí, también tenemos la fecha de préstamo registrado. Está a nivel préstamo, se le presta más de un libro en una oportunidad. Tenemos todos los datos. Todo lo que necesitábamos como datos de préstamo libros. Ahora sí podemos dar garantía de que están todos separados por las claves que corresponden. No tenemos nada extraño. No tenemos alguna dependencia interna con otros. Insisto, la que podría ser warning o que podrían utilizar acá es nacionalidad, que también la podrían tener repetida acá por los lectores, que sea también nacionalidad, que también la tienen para poder poner en editoriales. También podrían tenerla en editorial nacionalidad, no, qué boludo. Acá no sería nacionalidad, sería directamente, sí, país o ubicación. Y para estas tres que tienen acá podrían tener una tercera tabla que sea países. Y tendrían también normalizada. Si le hacen una tabla que se llame países, con el ID, con la descripción, y lo atan a cada una de estas tres tablas. Podría ser otra forma más, otro nivel más de normalizar, pero hasta ahí estamos. ¿Se entendió la secuencia?
Sí, se ve más fácil. Eso tendríamos que poner al final así igual, profe. Ok, genial. Sí, no repitiendo obviamente la captura que acabo de hacer, ¿no? Esto directamente se puede ir, pero sí, la intención es que así como ustedes ponen, digamos, la resolución del ejercicio, que a mí, insisto, lo que me va a interesar es este diagrama, ¿sí? Que ya esté normalizado, tienen que estar detallados los atributos que tiene cada entidad, ¿sí? Eso sí tiene que estar. Claro, cuando hagamos el diagrama y tendríamos que escribir los atributos y abajo, bueno, ya especificamos todo, ¿no? Exacto. Genial, profe. ¿No hay dudas? ¿Nada consultas? Si hasta acá estamos y No, fueran para acá. entendiendo.